tocar el tema anterior? ¿O Eh, cómo es? sí, voy a hacer como un review y ya luego comenzamos. Ya, bacán. Ok, gente. Ya, listo. Vamos a retomar el tema. Solo así un review bien rápido. Estábamos hablando sobre autoencoders. Entonces, veníamos de la idea de un poco para resumir, la maldición, digamos, de la dimensionalidad, ¿no? A mayor, digamos, dimensión, digamos, es más complejo para que el modelo pueda aprender, ¿no? Hablamos un poco de lo que nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en la extracción de características. Básicamente esto, ¿no? Luego estuvimos hablando un poco entre la relación del PCA, ¿no? Visto de un panorama de encoding, ¿no? Luego hablamos del autoencoder también, ¿no? Que básicamente es como un bottleneck, ¿ok? Y vimos también el loss, ¿no? Que es básicamente reducir el X, ¿no? Y la parte de reconstrucción. Todo esto lo vamos a revisar luego, ¿ya? Solo es un poco de la intuición y tocamos un poco sobre qué es lo que está aprendiendo, digamos, bueno, o qué es lo que está reduciendo, ¿no? Vimos que SA creaba un espacio no ortogonal, ¿no? O sea, de vectores ortogonales, por ejemplo, y el autoencoder, digamos, no necesariamente tendría que ser así, ¿no? O sea, la estructura que está aprendiendo mediante la compresión no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces era distinta, digamos. Giuseppe, ¿a qué Sí, te refieres? No necesariamente tiene que ser así. allá. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú fuerzas analíticamente al PCA, por ejemplo, para que el subconjunto o el subespacio, ¿no? De menor dimensión sea un espacio ortonormal, ¿no? O sea, donde todos los vectores sean, por ejemplo, linealmente independientes y ortogonales entre sí, por ejemplo. Entonces tú como que fuerzas, digamos, a ese espacio, pero en el autoencoder no podrías forzarlo, digamos, ¿no? Tú puedes ir variando muchas, digamos, cosas. Ahorita vamos a ver cómo vamos a ir variando y no garantizas de que ese espacio de que tú estás formando sea como el de PCA. Pero ¿No? justamente el PCA hace esa suposición, esa lo que tú dices, para poder representar en los componentes principales la mayor información. Sí, Esas son las condiciones, ¿no? Que sea una base ortonormal. Claro, ahí lo restringes a eso, con esas condiciones, pero justamente esas restricciones hacen que en los componentes principales se mantenga la mayor información. Y en el exactamente. autoencoder, ahí, ¿cuál sería su forma de reducir? Porque en el gráfico en el slide anterior, ahí vi que era casi igual aquí. Vi que, Ya. por ejemplo, ¿no? Acá tienes tu dato, aquí lo bajas la dimensión y lo vuelves a construir, ¿no? Y mides cuánto fue la diferencia entre estos dos y ese es el error. Pero eso Exactamente. es lo que hace el PCA también, pues coges el X, bajas la dimensión y después lo vuelves a reconstruir. Exactamente. Y es, digamos, el PCA es cuando, digamos, las funciones del encoding y el decoding son, por ejemplo, lineales, y se está hablando de un espacio, por ejemplo, menor, ¿no? Pero vamos a ver luego que el autoencoder, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser este menor, puede ser mayor. Incluso este no tiene que ser lineal, puede ser no lineal, por ejemplo. Ahora, lo que aprende el autoencoder es el espacio de latencia, que también lo aprende el PCA, pero de diferente estructura. Justamente de esa estructura de la que tú estás, digamos, preguntando, es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Porque es Ay, como, ay. claro, o sea, ¿cuál es lo que lo diferencia, digamos, ¿no? Pero hasta ahora, por ejemplo, lo que la similitud es obvia. Cuando estos son lineales, ¿no? Cuando la función... Ujú, es igual. Exactamente. Y, Hasta es igual, y, ¿no? y también vi una aplicación de, por ejemplo, en la primera parte en X, cogían un gato, en el gráfico del slide anterior. No, no, no. Ya, por ejemplo, ese gato en un slide anterior.
otro más. Aquí. En X ponían el gato, después bajaba, cogían, por ejemplo, tres neuronas, y esas neuronas lo variaban el valor, y cuando reconstruían, era el gato, pero como decir, un gato un poco Ratado. variado al original. Era como Ya, un data augmentation. exactamente, exactamente. Ya, todo eso es lo que tú estás, queriendo saber, está todo en el centro. Esa es, digamos, la parte más interesante y es lo que voy a hablar justamente, ¿no? O sea, todas esas Ya, jugadas de aritmética, en el espacio de latencia, todas esas cosas, digamos, del Manifold, ya, yo eso lo voy a hablar. Entonces, porque hasta ahí es un poco como que ahí de manera en alto nivel. Pero aquí es lo que voy a hablar un poco sobre ese espacio y entender ese espacio conecta muchos campos de la IA. O sea, pareciera sencillo, de que diga ya, bueno, esto lo voy a comprimir y luego lo descomprimo, pero esa acción de comprimir, digamos, está conectado a muchos conceptos de la IA. Y lo vamos a ver ahora, por ejemplo. Esta, digamos, acción de compresión, digamos, no es nueva, o sea, no es nueva, digamos, de solo IA, ya venía mucho tiempo atrás. Por ejemplo, puse este ejemplo porque yo me acuerdo que nos pedía, por ejemplo, implementar como un zip, o sea, como un RAR, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la idea? De que tú tenías, por ejemplo, data, ¿no? Y la idea es que tú sacas el tamaño de la data en kilobytes y tenías que reducirlo, ¿no? A menos tamaño sin perder mucha información. Es más, solo te daban la restricción de no perder información, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tú, digamos, actuabas? Buscando redundancia en los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, siempre, por ejemplo, en textos o en cualquier objeto, siempre va a haber cosas de que se puede repetir y que cambiando de estructura de datos, por ejemplo, se podría reducir esa información. Entonces, por ejemplo, una de las primeras implementaciones para hacer una compresión son los árboles de Hassman, por ejemplo. Entonces, con esto tomabas en cuenta, por ejemplo, si es que querías, bueno, no voy a entrar en mucho en detalle, la idea es buscar redundancia. Así que tú tienes, por ejemplo, no sé, hola, entonces hay muchas, por ejemplo, ¿no? Eso como una comprensión, digamos, y eso eh, lo comprimía. Se escucha un eco contigo. Ok, dame un segundo. Yo también lo escucho, pero ahí se escucha de nuevo seco. No, ya no. Ok, perfecto. Entonces, voy a ponerlo acá. Ok. Entonces, bueno, este es solo un ejemplo. Otro ejemplo era lo que hace, por ejemplo, los formatos de que comprime, como el JPG, por ejemplo, ¿no? Este formato que hace, por ejemplo, es comprimir una imagen de que tenga también menos data, ¿ok? Pero, digamos, manteniendo más o menos la calidad, ¿no? Entonces, estos, digamos, conceptos ya venían desde antes, ¿no? Por ejemplo, en este, por ejemplo, problema de reducir en las imágenes, ¿no? La data, el trade-off era entre el espacio y la calidad, ¿no? Tú reducías el espacio, pero la calidad, digamos, era baja, ¿no? Y cosas así, ¿no? Es como un trade-off, digamos. Entonces, ¿cuál es como que, digamos, acá la abstracción de acá? De que están buscando otra representación de los datos originales que sean, digamos, claves. O sea, de que te representen, digamos, los puntos claves de la estructura original. De tal manera de que con eso puedas, digamos, reducir y crear espacios más pequeños. Entonces, esa es, digamos, como que una primera idea. La segunda idea, digamos, es para entenderlo cómo se entiende de una perspectiva de dimensión por ejemplo, de reducción de la dimensionalidad. Por ejemplo, acá tienes una matriz, ¿no?
esta matriz, tú digamos que lo reduces acá, ¿ok? Donde cada, por ejemplo, bueno, acá simplemente tú tienes cuánto, dos, cuatro, cinco dimensiones, ¿no? Donde cada dimensión es una columna, digamos. Entonces tienes acá solo una dimensión. Entonces, por ejemplo, pero esa dimensión lo quieres poner como un punto, digamos. Entonces, eh, el espacio de latencia, digamos, y luego lo vamos a contar con una idea mucho más interesante, sería, digamos, buscar un mundo donde estas representaciones puedan existir, ¿ya? Entonces tú dices, ya, mira, lo que estás haciendo ahora es como un mapeo, ¿no? Pero oye, ¿por qué haces ese mapeo? O sea, qué es lo que te garantiza? ¿O lo haces, digamos, porque te dio buenos resultados? ¿O hay algo detrás, una teoría de que por qué se hace eso, ¿no? Y justamente quería entrar acá. Había muchas cosas sobre este tema, pero creo que este es uno de los temas más, digamos, relevantes. Acá yo puse, ¿no? Digamos, todo se trata sobre aprender buenas representaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá, por ejemplo, se observa, bueno, acá, este es un GIF, ¿no? Digamos de que tú quieres, por ejemplo, clasificar este conjunto de puntos en 2D. Ahora de que se ponga, ahí está, estos puntos, digamos, que es un espiral. ¿Qué es lo que tendrías que hacer, digamos? Estirar esa, digamos, hoja, ¿no? De alguna manera para que puedas dividirlo con una sola recta, por ejemplo, ¿no? Que sería acá, ¿no? Por ejemplo, ahí no puedes, digamos, dividirlo en ese espacio, pero vas a crear un espacio, digamos, de que vas a deformarlo para crear una recta, digamos. Hay una hipótesis que se llama la hipótesis de Manifold, que es de que eh, si tú tienes una data de alta dimensión, por ejemplo, la imagen, ¿no? eh, data de alta dimensión, existe, ¿no? O sea, la hipótesis es, existe una, un una superficie, ¿no? Que esa superficie justamente es el manifold, existe una superficie con menos dimensión donde esa representación es, digamos, como que la que mantiene la mayor cantidad de información. O sea, existe una representación en baja dimensión de que te representa de la mejor manera, no de la mejor manera, pero de una manera, digamos que contiene la mayor información de tus datos originales, ¿no? Por ejemplo, eh, entrar, por ejemplo, a eso del manifold, por ejemplo, o sea, es entrar a la topología y todo. Pero lo que quiero dar, digamos, a entender es de que, por ejemplo, eh, hay dos formas, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, es que vemos el ejemplo de los dígitos, ¿ya? Como sabemos, digamos que estas matrices de cada imagen fuera de, por ejemplo, no sé, 28 por 28, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que tú tienes, digamos, la multiplicación, ¿no? Que sale un número, digamos, eh, esa es la cantidad de dimensiones. Digamos de que salga, por ejemplo, 25 por 28, no sé, 400 y pico, casi 500, digamos. Entonces, esos 400 y pico dimensiones, ¿no? Eh, es una alta dimensión, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, robusto la parte del deep learning? Es que vas a encontrar, a medida de que vas, digamos, extrayendo características, vas a encontrar un espacio meaningful, vas a encontrar un espacio meaningful donde tu data de alta dimensionalidad se podría separar con una línea recta, por ejemplo. Ese es como que la hipótesis, ¿no? Entonces, esta nueva superficie tiene
digamos, propiedades interesantes, ¿no? Digamos que acá tienes el conjunto de todos los números, ¿no? De la dataset, por ejemplo, MNIST, ¿no? Desde 0 hasta 9. Como sabemos, esta es una data de alta dimensionalidad. Pero mira cómo se ha creado una superficie, ¿no? En 2 dimensiones, donde cada foto sería un punto en ese espacio de 2 dimensiones. Pero no solo es un punto aleatoriamente, sino que tienen que guardar cierta estructura de lo que hablaba la semana pasada. Esta estructura es, por ejemplo, o las propiedades de esa estructura es que elementos, digamos, parecidos deben estar cerca, digamos, ¿no? Acá se puede ver, por ejemplo, los ceros están cerca, los 5 están cerca, por ejemplo, ¿no? Esto se aplica a casi todo tipo de datos. Uno de los datos de que más se aplica, por ejemplo, o de los que se aplicaron, o de los que son más llamativos y los que tuvo muchas, digamos, aplicaciones, también fue los de los embeddings, ¿no? De los word embeddings. ¿Qué pasa? De que cuando tú quieres trabajar con textos, ¿no? Cuando tú quieres clasificar textos, necesitas crear, digamos, esa representación de esos textos en número, pero simplemente ponerle, digamos, un 1 a cada columna de un diccionario. Si es que has trabajado con textos, lo más fácil es hacer lo de back of words, por ejemplo. Y cuando haces esa técnica del back of word, terminas con una dimensionalidad muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Crearon, digamos, una representación más interesante, ¿no? Por ejemplo, ahí salió lo de Word2Vec, lo de Glow, por ejemplo, o BERT, o Elmo, cosas así. ¿Qué, qué es lo que hacen? Han encontrado un espacio mindful donde la representación de ese tipo de datos es, digamos, rica digamos, en información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscaron, por ejemplo, en Word2Vec? De que no solo representas a las palabras con un número o con un vector, sino que vectores, digamos, de significados parecidos, por ejemplo, no sé, mujer, mamá, niña, por ejemplo, tienen que estar cerca. Entonces, esa es justamente la importancia de este espacio de latencia, que está conectado uno a cómo aprenden las redes neuronales, a cómo se reduce los datos, por ejemplo, a la visualización y se traduce a muchas cosas, por ejemplo. Es un campo bien interesante que mientras lo estaba leyendo se abría mucho, digamos, ¿no? Pero eh, el resumen de todo esto, o la parte, digamos, lo que llegué a concluir, es que lo que se asume, ¿no? Que es lo que le decía, que es la hipótesis, es que así tengas unos datos de alta dimensionalidad, digamos, existe una representación en baja dimensión de esos datos de que te va a ayudar al aprendizaje, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Entonces, este es un poco de las aplicaciones, ¿no? De lo que se crea, ¿no? Entonces, el espacio de latencia sería ese espacio donde tú representes de la mejor manera, ¿no? Y fácil para el modelo tus datos, ¿no? Eso es, ¿no? Y también viene, por ejemplo, los términos de representation learning y todas esas cosas, ¿no? Entonces, no sé si que ahí tiene alguna pregunta. ¿Todo claro? Eh, Tú mencionaste que hay un teorema que asume eso, que existe un subespacio donde vas a Bueno, encontrar digamos, más que un teorema, es una hipótesis algo. que siempre se cumple. No he visto demostraciones, pero posiblemente en topología, digamos, cuando hablas de... Es que, por ejemplo, tú dices, hay varias cosas de que sí puedes demostrar. Por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, ¿cómo se llama? El ejemplo de la taza y de la dona, por ejemplo, ¿no? De que ambos, por ejemplo, mediante ciertas transformaciones en topología son homeomórficas, por ejemplo, ¿no? O se dice de que esos dos cuerpos son homeomórficos, porque, digamos, representan lo mismo, pero están de una manera estirados, jalados, digamos, ¿no? Pero representan lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, eh, digamos, de la manera
topológica, digamos, se podría de alguna manera demostrar, pero he puesto todos los links donde he estado bien, entonces ahí quizás se pueda ver, ¿no? Pero suponer esa hipótesis te ayuda mucho, digamos, o sea, te ayuda mucho a poder entender cómo están funcionando las cosas, ¿no? Y de una manera como quizás no te garantiza 100%, pero te da una cierta, digamos, tranquilidad de que existe. Quizás tu método no es el más adecuado, pero existe, digamos, ¿no? Mira, por ejemplo, imagina de que acá, en este caso, bueno, esperemos de que llegue al inicio, por ejemplo, el espiral, era este espiral, por ejemplo, hacerlo con un linear regression, por ejemplo, no, perdón, hacer la clasificación con un logistic regression, sabiendo que el logistic regression es, digamos, lineal, digamos, no te dice de que no se va, por ejemplo, o sea, no te está diciendo de que no existirá algún método de que puedes separarlo. Es que tu método quizás no es tan robusto, pero existe una superficie, pero usando otro método de que lo puede realizar, ¿no? Y ahí es cuando ya aplicas otros métodos, por ejemplo, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, es simplemente buscar esa función. O sea, y acá es justamente lo que pongo, ¿no? La idea es encontrar las características claves. Estas características son funciones, mira, son funciones de las características originales. Tenemos nuestro objetivo es, digamos, encontrar esas funciones embeddings, lo que se dice, ¿no? Embeddings es justamente llevar del campo original al campo de latente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es justamente, digamos, nuestro objetivo, ¿no? Ay, ay, ay. Eh, eh, Creo, sí, creo que matemáticamente era una cosa así, no la recuerdo bien, pero decía que los objetos, todas las entidades en el espacio infinitesimal están divididos y siempre existe una superficie que los divide. Era un hiperplano, creo que era un hiperplano que los divide. Entonces siempre es posible. ah, sí, 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 o sea, posiblemente sí, Ajá. yo me imagino sí, pero claro, sí recuerdo que hablaron sobre el Claro, hiperplano también. claro, yo recuerdo que sí existe. El problema es que cuando trabajamos con imágenes es un espacio discretizado, o cuando trabajamos con señales también, o sea, es por el espacio de muestreo también que es afectado. Claro, claro. Así Ya, como, por por ejemplo, ejemplo, sí, sí, dime. por ejemplo, en SVD ellos garantizan que existe un kernel, ¿no? Que en una dimensión mucho, ahí es diferente a lo tuyo, ¿no? En un subespacio muy alto, de gran dimensión, ahí existe un hiperplano que va a separar, ¿no? Que va a poder clasificar. Claro. Y es como que es costoso también estar probando, ¿no? O sea, digamos, tú puedes probar un kernel polinomial, un kernel, digamos, no sé, logaritmo, o sea, distinto. Gaussiano. Claro, un océano, por ejemplo, pero es también costoso. Pero si que te das cuenta, casi todas las ideas sobre aprendizaje y compresión y todo, es justamente mapearlo a otra representación. Y eso justamente también está ligado al campo del knowledge y reasoning, por ejemplo, ¿no? Y es justamente parte también de la IA, ¿no? O sea, cómo representas tu conocimiento mediante símbolos y cómo tomas decisiones basado en esos símbolos, digamos, ¿no? Y es toda una teoría, pero es bien interesante. Bueno, entonces ya para no tanto filosofar, entramos a la parte de autoencoders, ¿no? Eh, lo que me baso a partir de acá es en el libro de Deep Learning, ¿no? Eh, este Navy Autoencoder es como los anteriores, ¿no? Digamos, ¿no? Tienes el input, tienes una función de que va a mapear digamos, espacio original a un espacio de latente, ¿no? Y luego esta función G que va a reconstruir, ¿no? Que R sería la reconstrucción, ¿no? El L es la función de pérdida, ¿no? De que penaliza a G. ¿Cómo lo penaliza?
que si G es, digamos, más distinto de X, lo va a penalizar más, ¿no? Va a tener más error, ¿no? La idea es de que G, por ejemplo, ¿no? Sea lo más parecido a G. Esa, digamos, es la penalización, ¿no? Y esta acá, ¿no? La norma, por ejemplo, en el Navy Autoencoder es la 2, ¿no? Que es la normal, ¿no? La de Square Error. Entonces acá, por ejemplo, eh, hasta ahí, claro, digamos, hasta ahí tranquilo. A partir de acá es donde viene, digamos, un poco de lo distinto de autoencoder. Mira, hay un problema, digamos, ¿no? Y así, por ejemplo, dicen en el libro, ¿no? Dice, por ejemplo, el autoencoder puede aprender, ¿no? A hacer, digamos, esta tarea de estar copiando, ¿no? Porque claro, ¿tú qué haces acá, no? Tienes el input X, ¿no? Digamos que tú tienes un gato, por ejemplo, y reconstruyes un gato, digamos, ¿no? O sea, esa es, digamos, como que la función principal del autoencoder. Pero ¿qué pasa? Que si el autoencoder se vuelve muy complejo, ¿no? Si tiene mucha capacidad, o sea, si que tiene muchos layers, STIP, por ejemplo, ¿no? Y este es muy chiquito, por ejemplo, ¿no? De dimensión, lo que va a hacer es una tarea de solo copia y pega, por ejemplo. Claro, tú dices, oye, pero claro, si que tiene una tarea de copia y pega, este error debe ser cero. Pero, ¿qué pasa? De que hay un trade-off también. No queremos de que sea solo un copia y pega, o sea, no queremos de que sea una función de identidad, sino que nos interesa que este espacio de latente, por ejemplo, tenga una representación rica de este X, ¿no? O sea, tenga una distribución, digamos, rica de este X. Esto es lo que queremos, digamos. Entonces tú puedes decir, entonces no lo hago tan complejo y lo hago más suave, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, dice, ¿no? En vez de limitar, por ejemplo, la capacidad del autoencoder, o sea, hacerlo, digamos, no tan deep y que, bueno, ambos, ¿no? El encoder y el autoencoder y el decoder, y hacer que el H sea de baja dimensionalidad, por ejemplo, lo que hacemos es, digamos, regularizar, ¿no? Ya no trabajamos, digamos, acá en la arquitectura, ¿no? Entonces, lo que nos dice esto es que en vez de hacer esto un poco echado, ¿no? Trabajamos con la regularización. O sea, añadimos una regularización a la función de loss, de pérdida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace, digamos, añadir o variar, digamos, el comportamiento de esta función de pérdida? Es que ya no va a ser la tarea de solo copia y pega, sino que ahora va a tener otras propiedades, ¿no? La regularización, por ejemplo, nos permite crear eh, unas representaciones más esparsas, por ejemplo, ¿no? Y no vas a tener, digamos, más robustez a los inputs de que son, digamos, de que tengan noise. ¿Cuál es un poco que acá la intuición? Es que, por ejemplo, o digamos, ¿cuál es el keyword, por ejemplo, de acá? Es que puedes hacer tu encoder, autoencoder, de la manera más compleja posible, ¿no? Con muchas capas y todo, ¿no? Pero si lo regularizas, te va a garantizar que este H sea un H, digamos, que tenga mucha representatividad. O sea, de que sea un H de que luego lo puedas usar, ¿no? Y ese es lo, digamos, lo interesante en este tipo de arquitectura, ¿no? De poder usar, digamos, lo del H, ¿no? Entonces, mira, eh, hay, por ejemplo, lo que se llama los sparse, ¿no? Autoencoders. Lo que le añade es un parámetro, ¿no? Es un término de penalización, ¿no? De regularización, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esto? En pocas palabras, lo que te va a hacer es, digamos, crear fixtures únicos y te va a ayudar a la clasificación. Mira, si que tú lo ves de una manera, al añadir este término de regularización, te va a hacer como esto, mira. Como esto te va a hacer.
que los datos sean más esparsos y si tú le pasas una línea vas a poder dividirlo. Entonces vemos una relación directa, digamos, de cómo una regularización afecta al espacio de latencia. Ya no va a ser un espacio de latencia así, digamos, todo random, sino este espacio de latencia ahora va a ser un poco, digamos, con más estructura, ¿no? O sea, más organizado, mejor dicho. Entonces, eso es lo que te hace digamos, ítem, ¿no? De acá. Este es un tipo de autoencoder, ¿no? Que va a aprender esta nueva funcionalidad, ¿no? En su espacio de latencia, ¿no? El segundo autoencoder se llama el denoising autoencoder. Acá ya no trabajamos en la regularización, digamos, sino que ahora vamos a trabajar en el X. ¿Qué es lo que va a hacer acá? La idea es añadir un noise, ¿no? Un ruido al X original, ¿no? Y la idea es predecir, ¿no? Este X limpio, ¿no? O sea, vas a corromper este X y luego el encoder tiene que aprenderlo a darlo limpio, digamos, ¿no? Sin corrupción, digamos, ¿no? Esto funciona muy bien, por ejemplo, para casos de anomalías. Eso funciona muy bien, ¿verdad? Porque va a aprender, digamos, a quitar digamos, la basuría, digamos, de que encuentra en el input. Entonces, digamos, estas nuevas cosas de que se le añaden, ya sea para la función de pérdida o para el mismo X, por ejemplo, lo que se tienen de que quedar, digamos, es que va a afectar a este espacio de latencia. Entonces vimos de que no es simplemente comprimir y ya está. Ya no es simplemente buscar un input y output de que se parezcan, sino ahora es tratar de que esto tenga sentido, digamos, ¿no? ¿No? Eh, este es un poco relacionado, ¿no? El autoencoder con los espacios del manifold, que es bien interesante, mira. Digamos que, ¿cómo lo, cómo se, antes de entrar aquí, ¿cómo tú entiendes un espacio de manifold, por ejemplo? Digamos de que estamos en la Tierra, ¿no? Sabemos que es un esferoide, ¿no? Es un cuerpo esferoide, por ejemplo. Pero nosotros, digamos, vemos a la Tierra de una manera plana, digamos, ¿no? Digamos, cuando caminamos la vemos como plana. Ahora, esta superficie plana de que nosotros vemos estaría en dos dimensiones, pero sabemos que el cuerpo está en tres dimensiones. Esa superficie plana sería el manifold, ¿no? Es una representación de una dimensión menor, digamos, ¿no? Y de que representa a esa superficie mayor, ¿no? Es, digamos, un poco para entender la intuición. Entonces, por ejemplo, acá digamos de que eh, esta curva negra, ¿no? Es, es el espacio de manifold, ¿no? En una dimensión menor. Los datos pueden estar en una dimensión más alta, pero como vimos, existe una dimensión menor con las características más importantes, ¿no? Entonces digamos de que tú tienes el X está formado por estos puntos rojos. Ese es el X, o sea, tu X original. Este círculo, ¿no? En gris es el proceso de, digamos, añadirle ruido. Este va a ser el proceso. Y como le vas a añadir ruido, ¿qué va a hacer? Va a sacar este espacio, o sea, va a sacar al X original que está en espacio de manifold, lo va a sacar y lo va a poner más lejos, ¿no? En teoría. Y como que tiene sentido, ¿no? Porque dices, oye, tú lo estás corrompiendo, entonces lo vas a sacar de este campo. En el libro te dice de que este X no es que está ahí mismo, está cerca. ¿Lo se escucha? Ahora sí. Ok, perfecto. Eh, claro, entonces, oye, pero el X está en el mismo línea negra. No, porque como vimos, el espacio del X es un espacio de más dimensión, pero
en el libro te dice de que como este es un espacio de manifold, de que va a representar lo mayor posible a todos los X, este X que está acá sería como que lo más cerca al espacio manifold, digamos, ¿no? O sea, lo más cerquita. Entonces, no es que sea ahí mismo, sino que lo más cerquita, digamos. Entonces, digamos, este corrompeor, se puede decir, ¿no? Este que te vaya a decir este ruido, lo va a sacar de ese espacio. Ahora, No sé tu puntero. perdón. Entonces, este que está acá, ¿no? En el denoising lo va a sacar de este espacio. Entonces, lo va a quitar de donde debería estar, ¿no? Y lo que va a aprender el decoder es estas líneas verdes. O sea, lo va a traer otra vez, ¿no? Ahora, al ponerle ruido, estas líneas verdes, digamos, van a crear un espacio mucho más rico en información. O sea, tú al forzarlo, al traerlo, o sea, tú al forzarlo, digamos, vas a crear un espacio de latente mucho más rico. Por ejemplo, acá se puede ver estos espacios o los latent spaces, por ejemplo. Esto, por ejemplo, que es más sencillo. Sabemos que como vimos, las figuras, ¿no? Están en un espacio de alta dimensión, pero imaginemos que en esta dimensión, en dos dimensiones, está el manifold. Entonces, eh, digamos, lo que se parezcan más, ¿no? Los números de que se parezcan más están más juntos, digamos, ¿no? Y quizás los 7, ¿no? Dentro de este espacio, quizás está otra línea de que fuera, por ejemplo, por acá, ¿no? Así, otra línea, de todos los 7, digamos, cosas así. Ese también se puede ver así como una superficie, ¿no? De la misma cara, por ejemplo, ¿no? O sea, no es que esto sea otro 9, sino que es el mismo 9, como vimos en el ejemplo de topología, ¿no? Es el mismo, por ejemplo, toroide de que tú, digamos, perdón, cono, por ejemplo, o la dona, perdón, de que tú lo transformas a una taza, por ejemplo. Sigue siendo, digamos, o el caso contrario, ¿no? De que es la taza y lo transformas a una dona, por ejemplo. Sigue siendo la misma, digamos, taza, pero le vas cambiando, hace cierta aritmética, por ejemplo, dentro de ese manifold, de ese espacio latente, ¿no? Aquí también, ¿no? Es la misma persona, ¿no? Pero, digamos, tú le varías las coordenadas en ese nuevo espacio y ya te crea otro tipo, por ejemplo, ¿no? Ahora, justamente lo que me decía, por ejemplo, Leo también esa vez, ¿no? Oye, pero entonces podrías yo usar los encoders, perdón, la estructura autoencoders para poder generar datos y es dependiendo de qué tipo, ¿no? Justamente como que el borde, o sea, de estos tipos, por ejemplo, son los que te van a permitir a generar los datos así como tú los quieres. Claro, tiene sus limitaciones, por eso de que ya entran las BAEs, por ejemplo, ¿no? Es que no van a crear así espacios tan bonitos, digamos. Tienes que hacerle muchas cosas para que te cree ese espacio muy organizado. Entonces, esa es justamente la idea de las GANs y de las BAEs, por ejemplo. Es crear este espacio mucho más organizado, ¿no? Pero hasta ese tipo de organización con este tipo de autoencoder ya funciona para varias aplicaciones. Una de las aplicaciones, por ejemplo, hasta aquí, antes de entrar para las aplicaciones, ¿hay alguna duda? A ver, yo tengo una, no sé si duda. Aquí, ahí en el mismo slide, esa curva negra es el espacio manifold, ¿no? Es el panel manifold, exacto. Ya. Sí, Ahora, por ejemplo, si tú trabajas con imágenes, tú le metes ruido, entonces me estás diciendo que puede sacar ese ruido. Entonces, exactamente. O sea, si que tú le entrenes a que haga esa función, lo que va a hacer es sacar ese ruido. tener una imagen sin ruido. Exactamente. La función log va a hacer eso, es su objetivo, digamos. ¿Y no has comparado eso con filtros que eliminan ruido y ver ¿Cómo? si... Porque hay métodos para eliminar ruido, ¿no? Gaussiano, impulsivo, gaussianos, Ya, blancos. Son filtros que eliminan, pues, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, un filtro para eliminar el gaussiano elimina esos ruidos, pero
te hacen un blurring, ¿no? Los bordes se desvanecen, se pierde información. Sí, es que como, bueno, yo he trabajado con esos métodos, digamos, más clásicos, pero, digamos, es otro enfoque, digamos, ¿no? O sea, y justamente que los últimos, digamos, avances están basados en estas ideas, ¿no? De Claro, justamente entonces, que es- entrenarlo, ¿no? Así, de esa, o sea, forzarlo a que aprenda esa información. Sí. sería bueno que compares con un método un método que elimina ruidos y ves cuál es mejor, ¿no? Ya, Mm. ya, ya lo voy a, Hola, Pa- lo voy a, sí. Giuseppe, no sé si me escuchas bien. Sí, 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 escucho. ¿Qué tal? Justo comparto la idea que hace un momento estaba diciendo Sanders. Hay métodos, bueno, como lo mencionas, ¿no? Clásicos que permiten eliminar ruidos. Bueno, solamente enfocado a la parte de señal. Tú hace un momento comentaste acerca de una de las entradas que supuestamente ingresas ruido y después tienden a reducir en su totalidad. Creo que fue lo que lo mencionaste, ¿verdad? Ya, o sea, Mi consulta es, o sea, justo en el área de PDS, no en el área de imágenes, en la área de procesamiento digital de señales, en este caso, si tú tienes una señal, ya sea bioeléctrica de distinto tipo, y, o sea, ¿qué tanto hay de reducción de ruido? O sea, ¿qué tanto ha filtrado, se podría decir, el ruido? Porque si tú utilizas métodos clásicos, hay un montón de parámetros que tú tienes que realizar para que tengas una finalidad, o mejor dicho, una buena interpretación de la señal. ya, Entonces, en el momento que tú, bueno, en base a ese método que estás mencionando, bueno, no comparado con el método clásico, o sea, no sé qué tanto lo pueda mejorar, no, qué tanto mejoraría o qué ya, ventajas o desventajas habrían en todo caso. ya, mira, ahí indirectamente como que has entrado en varios temas y es bien interesante. Por ejemplo, hablaste de modelos paramétricos también, ¿no? Entonces, tú más o menos tienes que darle como un ciertos inputs para que el modelo pueda funcionar. Esto de alguna manera es como que semi-supervisado, ¿no? De una manera, ¿no? Le entregas como que el input corrupto y te lo va a entregar limpio, ¿no? Digamos, es una diferencia también de que se toma en cuenta, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, lo otro es que, dependiendo de la aplicación, no sé qué tanta flexibilidad te da los métodos clásicos si cambias los tipos de datos, ¿no? O sea, si que los datos Y, no, o sea, no sé, o sea, de diferente dimensión, no sé qué tanto puedan funcionar, ¿no? Pero, y también entras a otro tema, indirectamente, es que, por ejemplo, el tema de no free lunch, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, que quizás digamos, técnica funciona muy bien para ese tipo de señales, por ejemplo, ¿no? Y funciona también de que no necesita de otra técnica, por ejemplo. Y está correctamente, ¿no? O sea, no es que esto sea un... Claro, se demuestra que las redes neuronales son como que funciones universales. O sea, eso ujú, sí, pero quizás, digamos, no va a ser mejor, digamos, de que otro que sea especializado, ¿no? Lo que justamente decía el teorema de No Free Lunch. Puede ser bueno en algo, pero quizás malo en otro. Entonces, mm, es cuestión de ir probando, ¿no? O sea, quizás pueda funcionar bien o es tan complejo que quizás tenga mucho tiempo, tiene mucha complejidad en espacio, entonces es mejor lo otro, ¿no? Pero si tú consideras que el otro ya llegó como que a un límite, y tienen los recursos, o sea, podrías probarlo, ¿no? Y es justamente lo ok. que yo también probé, ¿no? O sea, hay mucho, yo justo cuando entré a la parte de acá, estuve leyendo, ¿no? Un poco digamos, del estado del arte, ¿no? De la parte de anomaly detection, y es un campo bien alto, ¿no? O sea, es bien amplio, ¿no? Y tiene muchos métodos clásicos y todo. Lo que me interesó acá es que es lo que me convenía, ¿no? Y lo que tenía, por ejemplo, era casos buenos y no tenía los malos, por ejemplo, ¿no? Y quizás ese es un input bien interesante. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que yo estoy, por ejemplo, usando actualmente, ¿no? Esto lo he recortado de una diapositiva que yo estoy presentando allá.
es no sé si han escuchado el Drift Distribution, un poco. No, 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 ok. El Drift, Early detection nomás. ¿cómo? Digo solamente early detection. Ah, ya, ok, ok. Y ese Bueno, último de ahí es es condition monitoring. un poco como que evidente simplemente detectar outliers, ¿no? Cosas de que se alejan de un comportamiento normal, ¿no? Hasta ahí, digamos, o sea, es manejable. Ahora, pero hay diferentes problemas, ¿no? El problema de que yo quería hacer es simplemente, tenía, digamos, cómo haría para que un modelo sea actualizable, ¿no? Entonces, hay un problema que se llama el drift distribution. Digamos de que tú tienes acá, has entrenado, por ejemplo, digamos, a diferenciar, por ejemplo, razas de, por ejemplo, gatos, digamos, ¿no? Entonces, de América nomás, por ejemplo. O sea, me estoy inventando ahorita, ¿no? Digamos que tú has hecho un clasificador de razas de gatos, digamos. Tienes cinco clases, tienes nomás, digamos, ¿no? Saca para abajo. Esto es la línea celeste, digamos, ¿no? Y esta línea verde es la nueva data de que te viene en producción. O sea, cuando tú pones ya tu modelo en producción, o sea, ya la gente está usando, por ejemplo, lo que le entrega es una imagen de un gato y tu modelo le va a entregar el label, ¿no? Le va a decir, ya, este es digamos, un gato de raza A, por ejemplo, ¿no? Lo que te quiere decir esta gráfica es que esa distribución de esa nueva data está dentro de los márgenes normales. Este es como que el threshold, por ejemplo, ¿no? Que te va a decir, oye, está dentro de los parámetros normales, ¿no? Ahora, en vez de que te dé, por ejemplo, una foto de más o menos de lo que tú has entrenado, o sea, de tu training, te da una foto de un gato de Asia, por ejemplo, así, ¿no? Del Tíbet, por ejemplo, ¿no? Bien distinta a lo que tú has entrenado, ¿no? Entonces, claro, va a compartir ciertas, digamos, particularidades, pero se va a alejar a la distribución de la que tú ya habías entrenado el modelo. ¿Cómo lo podrías saber tú en producción? Uf, o sea, viendo si tus predicciones son correctas o no en la vida real, ¿no? Pero hay otra manera, es identificando los inputs, ¿no? ¿Y cómo detectas estas, digamos, anomalías de la distribución normal? Es con los autoencoders. ¿Cómo haces esto? Entrenas un autoencoder solo con la data celeste. Todo celeste, 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 celeste. Acá usé el denoising, ¿ya? Entonces le agregué un ruido así gaussiano nomás, bien sencillo, y lo entrené, ¿no? Lo entrené. Y este autoencoder es un poco con varias capas, ¿ya? Y se llama Denoising Autoencoder, por ejemplo, ¿no? Con el objetivo de que eh, esta es una, digamos, curva por ejemplo, cómo va variando el error desde el inicio del training, ¿no? Hasta el final, ¿no? Como podemos ver, al inicio el autoencoder se va equivocando mucho, ¿no? O sea, no sabe todavía, digamos, hacer parecer el input con el output, ¿no? Entonces llega un momento donde es mucho el error, ¿no? Y luego va bajando y el decoder va aprendiendo o los errores van bajando, ¿no? Va aprendiendo ahora a sacar como que el ruido, ¿no? A que el input de que entra en el encoder y el decoder ahora sean más parecidos. Entonces, tienes como que el threshold, ¿no? O sea, tienes tu valla donde más o menos termina el comportamiento normal de tu distribución. Esto se puede ver con la línea roja. Todo lo que está abajo de la línea roja es tu comportamiento normal de tu modelo con el training de que tú has entrenado, por ejemplo, ¿no? Todo lo que sale de eso, digamos, es lo outlier. Y ese threshold, por ejemplo, es dinámico. O sea, tú no tienes de que tú ponerlo como en los, digamos, detectores clásicos, de que tú lo ponías más o menos y vas sacando con un box plot y pones sus threshold, cosas así. No, no, no. Este es, digamos, semi supervisado, porque tú solo entrenas con datos buenos
y todo lo demás es, digamos, o sea, puede ser tanto bueno como en este caso, o puede ser malo, pero lo que tú solo te interesa es solo los casos buenos, ¿no? No sé si es que hasta ahí se entiende un poquito. Sí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, tú dices, oye, ya, perfecto. Y, oye, ¿y funciona para otras cosas? Sí. Y lo he probado también. Lo estoy usando para un curso. Me baseo de unos, ¿cómo se llama? Webs también. Y, ¿qué es lo que hacen? Es que los casos normales son abundantes, digamos. O sea, tú, por ejemplo, pones una cámara en un parque y lo que más abunda son los casos normales, digamos, ¿no? El comportamiento normal. Digamos que por ejemplo, video es de... El comportamiento normal es personas caminando en este parque, nada más, digamos. Ese es el comportamiento normal. ¿Cuál es el comportamiento anormal? Digamos, lo que escapa de eso no te restringe a que solo sean, digamos, ciertas características. No, no, no. Lo que escapa de ese comportamiento normal es lo anormal. Ahí está, digamos, la potencia, de que no tienes que entregar los labels malos, digamos. Entonces acá, ¿qué es lo anormal? Por ejemplo, este carrito, o que las personas estén caminando por el gras, por ejemplo, o que pase una bicicleta a toda velocidad, cosas así, o que las personas comiencen a correr en diferentes direcciones. Cosas así, por ejemplo, es lo que se escapa, digamos, ¿no? Es lo que se escapa del comportamiento humano. Ya la implementación ya es, digamos, hay cosas ya particulares, ¿no? Pero ese es básicamente autoencoders aplicado a la parte de anomaly detection, ¿no? Y hay muchas aplicaciones más, por ejemplo. Y hasta ahí creo que estaría bien. ¿Qué tal? Esas son Eh, las referencias también. eso último que dijiste es bastante interesante. El anomaly detection en ese caso es capaz de darte, digamos, la localización del objeto No, o solo el frame. este es otro problema de Computer Ah, Vision. ok. Pero darte simplemente los frames o el tiempo de donde aparece hasta donde acaba es interesante. Hasta ahí ya es interesante, digamos, ¿no? Ujú, Ya, sí, sí, ok, eso definitivamente. ya se hizo otra cosa, pero hasta ahí yo lo he probado, por ejemplo, es costoso computacionalmente por las imágenes, todo, pero funciona bien, o sea, funciona tranquilamente. Ujú, ya veo. Sí, bastante interesante esa parte. Sí. Si es que alguna preguntilla, be free, please. Eh, Ahí en esas, cuando creas tu red para la Undecoder, esa función F y G eh, tienen son lineales, no lineales, o algún tipo, como por ejemplo en las CNN son ReLU, o son, Ya. Sí, o sea, lo que te dicen de que, digamos, son no lineales, ¿no? Puede ser tangente hiperbólica, ReLU, sigmoide, o sea, lo que te dice que es no lineal, digamos, ¿no? Lo que usaba es ReLU, por ejemplo, o ELU, por ejemplo, sin la R, por ejemplo, ¿no? Y funcionan bien, ¿no? Ahí dependiendo de tus datos, ¿no? Pero sí, básicamente son no lineales, ¿no? Para aprender justamente ese espacio meaningful, digamos, no lineal, ¿no? De que pueda ser separable linealmente, pero en un espacio más grande, ¿no? Digamos, ¿no? Y eso es lo que te permite, digamos, estas funciones no lineales, ¿no? oh, ya. Y con respecto al ruido, el mismo slide que estabas ahí, ese ruido tú lo añades, dice, ¿no? Sí, Pero, por ejemplo, si vemos en la detección de anomalías, ese ruido vendría a ser la anomalía misma, ¿no? ahí es donde quizás se puede ver un poco por ejemplo, de que no se entiende un poco, ¿ya? Pero ese ruido no es de la anomalía, quizás ahí quizás no lo indiqué bien, pero ese ruido es de que tú lo pones de una manera, digamos, la que tú quieras, o sea, tú le escoges. Yo lo que le he puesto es una gaussiana, o sea, he creado, digamos, una distribución gaussiana con la misma dimensión de mi X original y se le he sumado, digamos, a mi matriz. Y ese es como para mí mi ruido, ¿no? ¿Y, Eh, y en pero, o sea, en ¿qué es lo que hace? qué, ¿Cómo? Sí, sí. ajá, para qué por ejemplo, en este caso ahí no tiene ruido, ¿para qué le agregas esa?
ese ruido, ¿no? Ya. Justamente, como, como vimos, por ejemplo, digamos, o sea, la predisposición de un autoencoder es que sea, por ejemplo, o que mapee una función identidad, ¿no? ¿Ya? O sea, de que este X sea igual al GFX. Pero tú puedes decir, oye, eso me conviene porque el error es cero. Ya. Pero con la excepción de que este H va a ser muy malo. O sea, no te va a tener, digamos, ninguna representación, buena representación. ¿Cómo, digamos, atacas esto? Regularizando, ¿no? Con esto voy a poner el puntero, regularizando o añadiendo ruido. Hay otros, Mm, creo, dos tipos más, me parece, ¿ya? Pero es, digamos, como que los importantes. Y añadiendo ruido, digamos, hace que este H sea, digamos, rico, digamos, ¿no? Y que no se especialice en solo hacer este XFGX, por ejemplo. Si yo no le añado este ruido, ¿qué pasaría directamente acá? No me detectaría de que esto está fuera de mi comportamiento normal. Porque como tú has puesto un autoencoder un poco más especializado, lo que va a aprender de todos estos, digamos, puntos celestes es la mejor distribución de toda esta data. Si tú quizás haces un autoencoder un poco más débil, te va a pasar muchos outliers porque no ha entendido muy bien la representación de tus datos. Entonces son, digamos, artificios, ¿no? Son, digamos, son de alguna manera regularizadores, que se podría decir para que tu autoencoder sea un poco más útil, ¿no? Eso más que todo. ah, ya, ya. Y eso es justamente lo que se hace, ¿no? Acá. Y con eso Yo, es, funciona perfecto. yo tengo una pregunta. Sí. Eh, bueno, o sea, yo la entiendo, pero quiero saber si existe una explicación un poco más teórica. Por ejemplo, tú estás entrenando con un denoising autoencoder para reconstrucción en el caso de imágenes, ¿no? Que está al final. Con con esa imagen que está al final, supongo que pusiste un montón de casos que eran normales, digamos, solamente con personas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo Sí. la red realmente se da cuenta cuando hay una información que es anormal? ¿Cómo realmente se da cuenta de eso? Interesante. Sí, porque, o sea, la función costo solamente te da la reconstrucción, ¿no? Te Ya. daría más error en la reconstrucción posiblemente, pero no sé si hay algo más ahí que En hiciste. realidad es eso lo que has dicho el último, ¿no? Si tú le entregas otros datos y tú le entregas para predecir a tu autoencoder que ya ha sido entrenado con los buenos datos, te va a dar un error mayor. Esa es justamente como que la clave, digamos. ¿Se entiende? O sea, cuando tú le vas a entrenar y tú calculas, mira, por ejemplo, esta línea azul es el error. Es el error de predecir, por ejemplo, ¿no? Y cuando el error es mayor al toque tú le detectas. O sea, ¿qué está diciendo? De que el error de reconstrucción es mayor, nada más. Eso es justamente lo que, o sea, lo que lo diferencia, ¿no? O sea, es lo que, o la clave, digamos, ¿no? De cómo entender esto, ¿no? Sí, 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 ¿se Pero entiende? sí, y entonces ahora, eso significa que conforme tú le pongas más datos, muchos más datos, el autoencoder ya no va a ser capaz de reconocer anomalías en caso de que no pueda hacer la representación en el espacio embebido, ¿cierto? Tú le pongas más datos Sí, como más parecidos. datos de diferentes condiciones, disculpa, más datos, pero diferentes escenarios, condiciones y Ah, todo. exactamente. Si tú le entregas esto más esto, todo lo va a tomar como normal. Y ya ahora lo anormal debe ser, no sé, o sea, de que pase un dron volando, o sea, cosas Ajá. más complejas ya. Eso es. Pero eso tiene un límite. Has visto en alguna parte eso? O sea, porque, o sea, debe haber un límite, pero no lo veo tangible. ¿Límite te refieres a Por cuándo ejemplo, comienza imagínate que el autoencoder es capaz de reconocer como casos normales donde solo hay personas. Y yo le paso todas las imágenes del mundo alrededor de todo el planeta, solo ya, donde hay escenarios con personas. Entonces, si yo paso de repente una imagen donde hay personas, pero dentro de carros, ¿será que es una anomalía? personas dentro de carros?
O sea, Sí, que todos son personas y luego pasa un carro, algo así. sí, algo así, digamos. Pero estoy pensando, imagínate que estás entrenando escenarios donde hay muchas personas, ¿ok? Ya, Pero fuerte. hay aviones, carros, perros, caballos, elefantes, no sé, hay Ya, muchas fuerte. cosas, pero hay personas. Entonces, en una de esas había un dron, que es una imagen que no había visto antes, pero tú le has pasado infinitas cantidades de imágenes a ese autoencoder. ¿Será que pierde esa generalización de reconocer anomalías conforme tienes muchos más datos en el entrenamiento? Esa sería una pregunta. Es claro, porque ahí entrarías a la parte del course of dimensionality, ¿no? O sea, de todas maneras, tú al añadir más dimensiones, ahí cómo tú añadirías las dimensiones, porque no solo estás que añades, por ejemplo, cambios en el X, sino también en el tiempo, por ejemplo, o sea, que trabajas con videos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a más dimensionalidad, por ejemplo, va a ser peor también, ¿no? Y cómo atacas la dimensionalidad, tiene que usar ahí técnicas, digamos, un poco segmentar, no sé cómo trabajaría, pero, o sea, no lo he explotado hasta hasta lo último, ¿no? Digamos, ¿no? Pero, o sea, forzándolo así, con esos trucos, digamos, funciona bien, pero, o sea, los últimos, digamos, cosas así, hasta el tope, no lo he probado, ¿no? En realidad. Es cuando tú, por ejemplo, pruebas una como Luchana, por ejemplo, y tú dices, por ejemplo, claro, te va a detectar qué es un animal y qué es un humano. Ya, perfecto, te detectó, ¿no? Tienen características diferenciadas, ¿no? Orejas, cosas así, ¿no? De que no tienen cabello, o la posición de los ojos, cosas así, digamos. Pero a ver, de que te detecte a ti como tu nombre, como Edgar, por ejemplo, entre todos los humanos, por ejemplo, ese ya es más difícil, digamos, ¿no? O sea, ese ya es más complejo, ya es más especializado, por ejemplo. Entonces, digamos, es así, ¿no? O sea, es cosas un poco más así, digamos, que ya entran, no sé, ya más complejidad. Entonces, hasta aquí, digamos, todo lo que sale del comportamiento normal lo va a detectar y te lo va a decir, ¿no? Quizás acá pueda mostrar, dame un segundo. Este es una aplicación, creo que lo tengo acá abierto, no me acuerdo, pero si no lo abro acá, para que se vea, este es este es el, y es costosazo. Lo trabajé con mi laptop del trabajo, nada. Con mi laptop gamer, nada. Con Colab nomás, ¿no? Al parecer Colab en GPUs es fuerte. Es 12 gigas, ¿no? Sí, y madre vuela. Claro, justamente era la parte del RAM, digamos, ¿no? Acá abajo, 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 es en este. Bueno, lo del GIF, digamos, ¿no? Creo que el GIF está acá. Lo que le hice es, una vez que ya tenía los frames, digamos, lo que le puse es un label acá, ¿no? Poner, ¿no? Más o menos donde detectaba. Ese es como un GIF, digamos, ¿no? Cosas así. Pero, o sea, en la primera pasada del prototipo funcionaba muy bien, por ejemplo, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, es costosazo todo, pero, o sea, funciona muy bien. Solo necesitas los training buenos, digamos, nada más, ¿no? Y nada. Hay otros tres tipos de dataset de que tengo de que probar y ahí voy a ver cómo se funciona en otros contextos, ¿no? Pero este no es el objetivo final de que yo quiero hacer, ¿no? El objetivo final es justamente lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo hacer que ahora otro contexto sea normal? O sea, ¿cómo hacer de que ahora la bicicleta en el parque sea normal? Y ahí es donde entraría, por ejemplo, una intervención semi-supervisada del humano. Este es un curso de Human Computer Interface. En- entonces, ¿cómo entraría, digamos, el humano para poder cambiar ese modelo, ¿no? O sea, ¿cómo hace para que cambies ese modelo sin que tú entres otra vez a reentrenarlo y trabajarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya, eso más que todo. Bacán, bacán esa parte. Sí, sí, sí. Y bueno, parece funcionar. Para ver. ¿Alguna otra Eh, consultita? Sí. hay una cosa para hay tanto el ruido y el carro también es considerado como ruido Sí. o Es más, cualquier cosa que se escapa de eso es ruido. es ruido. Ah, Exactamente.
hasta que pase un cóndor, digamos, así grande, ya es ruido, digamos. Ese digamos, digamos, como que ahí tienes que ahí jugar, ¿no? Ay, 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 ay. Sí, Pero sería así, cualquier cosa que se aleja demasiado de la distribución de entrenamiento es anomalía. exactamente. Y tú puedes controlar porque tú tienes como que la gráfica de la, ¿cómo se llama? Del histograma, ¿no? Tú tienes como que esta gráfica. Y tú puedes, digamos, ya bueno, cuando como dicen, ¿no? Como la distancia era muy lejos, solo tomas esto, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tomas eso, pues, nada. Agarras como un box plot y agarras, digamos, como que lo más alejado, digamos, ¿no? Y por eso de que acá, por ejemplo, en el GIF, se ve de que aparece, pero no cuando entra la bicicleta, sino un poquito más aparece, mira, ahí no aparece, por ejemplo, y luego ya aparece, porque como que agarra como que los picos, digamos. Pero hay momentos donde se desaparece porque se confunde entre las personas. Entonces, esa es como que la primera versión, pero es justamente porque yo estoy tomando como que los picos nomás, ¿no? Cosas así. Y ahí se puede jugar con todas esas cosas, de que se lo agarre cuando esté más, digamos, seguro y cosas así, ¿no? Pero eso es. ¿Otra consultilla? Acá, acá, bastante interesante. Sí, 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 está bacán esto. Y claro, no es esto como que, wow, el estar hablando, sino que lo que quiero ver es justamente lo que tú me decías, cómo hacer que esto ahora sea normal en tipo de ejecución. No hablando como que en real time, sino que el usuario que no sabe nada de IA pueda hacer que esto sea normal. Eso es lo interesante, ¿no? Y es lo que estoy trabajando, ¿no? Cómo hacer de una manera etiquete y que el sistema le diga, digamos, los puntos críticos donde es más anormal y más o menos como que, digamos, la persona encargada pueda decir, esto sí es normal ahora, ¿no? Normal. Y pum, ahora cambie todo el comportamiento otra vez del modelo, ¿no? Porque esto puede pasar, digamos, ¿no? En la vida real, ¿no? O sea, es un campo peatonal, pero luego puede pasar una bicicleta y eso es, no, o sea, es normalazo, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy viendo ahora, ¿no? De interacción, ¿no? Es ahora, creo que, y hay campos ahora, creo que se llama Interactive Machine Learning. O sea, ¿cómo haces para que interacciones con los modelos de Machine Learning? Es, y más que todo, el objetivo final es que lo hagas robusto. O sea, digamos, es el objetivo final, de que no le das todo el poder a la computadora, sino que también le das, digamos, cierto, digamos, espacio al humano que sabe mucho sobre el negocio, digamos. Entonces es un poco de la interacción, ¿no? Para que sea robusto, ¿no? Y ya evitas los puntos críticos como los bias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco así de idea, más que todo. Y una pregunta, imagino que tienes que reentrenar alguna cosa después de que fue hecha esa anotación manual, ¿no? Exactamente. Pero Ok, sí, sí. Pero es como que reducir lo máximo, ¿no? Es claro. introducir interactividad y reducir lo máximo, ¿no? Eso es más que todo. Ujú. Sí, sí, sí. Ya, pues, chicos, entonces, gracias por su tiempo. Ayer les pasé las diapositivas. Chao, fan, voy a apagar esta. Uy, no se me apaga esto.